resolverlo en la próxima clase. Ya que en la próxima clase, vamos a hacer una pequeña práctica. No, no creo que alcancemos hoy, ¿verdad? Pero más o menos una pequeña práctica de buscar genes o secuencias en bases de datos que están en el Internet. Entonces, pues no sé cómo van. Hoy vamos a ver algo de teoría, algo teórico y también pues algo práctico, pero no sé si nos alcancen las 2 horas, ¿no? Por lo tanto, entre hoy y el miércoles estaremos dando como esta parte, ¿no? Para que se puedan traer su computadora puedan tener su computadora ahí al pie, una tablet donde puedan ir buscando información en la base de datos, ¿no? Entonces, si todavía no lo resuelven o no lo intentan resolver la mayoría o sea que no hayan intentado, pues podríamos dejarlo para irlo viendo el miércoles también, ¿eh? No sé cómo van. Sí, profe, está muy bien. ¿Sí? ¿Les parece bien? Lo veamos el miércoles Sí, ok. para que le den otra checada, ¿no? Es interesante que pues puedan resolver el problema. Son problemas muy sencillos, no tienen gran complicación. Solamente pues hay que tomar en cuenta la parte teórica de lo que hemos estado observando, ¿no? Bien, entonces lo dejamos para el miércoles y para ver hoy la última parte del flujo de la información genética, que sería la expresión de proteínas, ¿no? Todavía nos falta la parte de regulación genética, pero eso pues prácticamente ustedes lo van a exponer, ¿no? Que sería su actividad entregable. Yo solamente voy a dar una breve introducción y a ustedes van a ir desarrollando cada uno de los temas, ¿no? Entonces, dependiendo voy a revisar los equipos también para el miércoles ya empezar a definir bien, pues, los diferentes temas, ¿no? ¿Cuáles son los temas? Modificaciones posttransduccionales, modificaciones transcripcionales, RNAs no codificantes, intrones y epigenética, entre otros, pues vamos a abarcar los mecanismos de regulación genética, ¿no? También la de las bacterias, que serían los famosos operones en bacterias. Entonces, la idea de la actividad entregable es que hagan un escrito a desarrollo del tema, de un tema, el que les toque, pero va a ser por equipo, esto es lo importante, y que de alguna manera también hagan una presentación o una grabación, así como las que yo he hecho, puede ser de 10 minutos, ¿no? O sea, ustedes, el tiempo, pues, para que puedan explicar bastante bien todo el equipo de qué consiste el tema y, bueno, todos los demás, pues, podamos darnos por enterados, ¿no? De lo que es el tema. Estas grabaciones se van a subir a Facebook. La idea es de que exista preguntas y respuestas, ¿no? Como un tipo de foro también. O sea, por ejemplo, si yo no entiendo algo de algún tema en epigenética, ¿no? Ahí le pueden preguntar al equipo y sobre ese video que se subió, pues se van haciendo las conversaciones, ¿no? Para que haya también un tipo de interacción, de intercambio en la información, ¿no? Entonces, pues vamos a continuar, no habiendo más anuncios, vamos a continuar, ¿no? ¿O tienen alguna duda, alguna pregunta? Yo tengo una duda, pero es de un problema de la actividad entregable de hoy. Es que en el ejercicio 2 nos pide hacer como este mapa con la distancia que hay entre distintos locus. Y nos pide entre
bueno, el ejemplo es entre B y C y W y C. Y si yo como que los acomodo de cierta forma, la distancia que habría total entre B y W, que son los de los extremos, no me coincide a la que yo haría, o bueno, la que yo hago calculando, digamos que una la puedo hacer sumando las dos distancias y la otra la puedo hacer calculándola, pero no me coincide. ¿Eso significa que lo hice mal o por algo de los No, datos? ¿cómo? O sea, el locus, a ver otra vez, ¿cuáles son los locus extremos? ¿O los Los extremos? locus extremos son B y W. B y W, ¿cuál está en medio? ¿B? ¿C? ¿O El de cuál en es? medio es C. C. W y B. Extremos, medio C. Sí, si yo sumo la distancia de B y C y W, me da distinto a si yo calculara la de B y W. Pero son súper poquitos, son A como ver, 3 centimorgans. a ver otra vez, explícame eso de la distancia. ¿Cómo lo Sí, o hiciste? sea, ¿Si eh, sumas? Si sumas ajá, lo que me dijiste, o sea, repítemelo otra vez para sí. ponerme Yo bien. tengo la de B y C y W, que es la que nos pide en la actividad. Ujú, Tengo ambas, por ejemplo, la de B y C me sale que es 10.5 y la de C y W me sale que es 14.9. ujú. Pero si yo calculo extra la de B y W, que sería como todo ese espacio, me sale 22 punto algo. Sin embargo, si yo sumo B y C, que es 10.5, más C y W, que es 14.9, no me da lo mismo que B y W, pero no sé si es porque yo hice algo mal o por los ¿Cómo, datos. cómo le hiciste para sacar B y C, B y W? Lo hice igual que en el resto de los problemas. Tal cual, conté el número de parentales y el número de recombinantes y lo dividí entre el total. Y pues tal cual me salió que el porcentaje de recombinación era de 22.7%. 0.27, ¿no? 22 punto algo, punto 7. Bueno, es que la fracción de recombinación va de 0 a 1. Cuando lo Ah, bueno, multiplicas por 0.22. 0.22. El parental tiene B y W más y B y W menos, ambos, o sea, como B más, W más, B menos, W menos. Y los recombinantes serían B más, W menos y B menos, W más, porque ya son distintos a los parentales, por lo que yo entiendo. Entonces, yo conté esos como recombinantes. Ok, pero en realidad no debería haber recombinantes entre los extremos, porque a diferencia de las bacterias, al ser un cromosoma lineal, entonces se mantiene la distancia que hay entre, bueno, en teoría, ¿no? Ajá, Podría decirse en teoría, porque qué tal si ahí hay otro locus intermedio, ¿no? Entonces, no lo sabemos, pero lo podemos asumir. Entonces, parece ser que no hay recombinantes entre B y C, por lo tanto, por cuestiones de recombinación, sacar, no podría sacar la distancia entre ellos al no haber un evento recombinante, al menos de que utilices la expresión de independencia, ¿no? Que, o sea, entre B y C, si tú lo quieres hacer entre B y C, entonces puedes probar, para ver si no me equivoco, tú puedes probar, en realidad no lo sé, pero pueden probar la independencia de esos dos y extremos, ¿no? Si se están segregando independientemente. Y si se están segregando independientemente, no tendrías por qué tener eventos de recombinación entre esos dos. Por lo tanto, asumimos que la distancia entre esos dos es proporcional a la fracción de recombinación que tiene el locus central con ambos. Esa sería como la posible
teoría explicativa del por qué no esperaría yo que hicieran esa distancia entre B y C, entre B y W, si es B y W, porque pues pienso que se están segregando independientemente, ¿no? Te digo, puedes escoger esa progenie, exclusivamente esos dos, y puedes poner a prueba la independencia, ¿no? Que sería las... Y si es así, entonces no debes de tener ningún evento de recombinación, ¿no? Y si recombinantes ahora sí como tú dices, ¿no? Ok, es que lo hice más que nada como para confirmar mis otros dos resultados. Dije, bueno, si esa es la distancia entre estos, pues la total me tendría que dar una suma de estos dos. Pero cuando me salió diferente, ya dije como, bueno, entonces haré lo de la prueba de segregación independiente. Y en bacterias es diferente porque en bacterias está curvo, está circular, ¿no? Entonces, al ser círculo, ya no hay una distancia lineal igual, ¿no? Es como si quisieras calcular una distancia lineal y en una distancia, una circunferencia prácticamente no es la misma, ¿no? O sea, Ok. no es lo mismo el calcular la distancia de una línea recta que si fueras curveando, ¿no? Por ejemplo, en una carretera. Entonces, seguramente, aunque vayas a velocidades constantes, la distancia es más cuando hay curvas, ¿no? Entonces, como es un circular, entonces la distancia es diferente. Pero en bacterias, en ligamiento en bacterias, sí hay recombinación, se dan 4 puntos de recombinación. Y aquí nada más están dando 2 entrecruzamientos entre esos, ¿no? Entonces, por eso no nos permite, en base a recombinación, poder obtener los loci adyacentes, ¿no? Pudieran estar recombinando si están muy cerca entre uno y otro. Parece que sí, ¿no? Por la distancia que te da, que es de 20 y algo, ¿no? Pareciera que sí, pero si lo quieres sacar de esa manera, entonces tendrías que dejar fuera a B. O sea, en lugar de hacer un mapa de 3 puntos, tendrías que hacer un mapa de 2 puntos. Eso es lo que yo pensaría, ¿no? Al hacer un mapa de 2 puntos, dejas afuera B y entonces ahora sí observas los recombinantes entre esos dos, cuáles son, ¿no? Porque de alguna manera, si tú tomas a B, a C, que es el del medio, bueno, a locus del medio, te está enmascarando los recombinantes entre los extremos, ¿no? Entonces, sí, es que justo lo hice nada más considerando B y W, pero haré lo de la prueba de segregación y pues ya, si no, ahí verá mi actividad entregable los dos resultados posibles. Sí, está bien, perfecto. Vale, gracias. Le pones ahí, inciso A se hizo con este método y inciso con recombinación, ¿no? Estaría bastante completo eso. Vale, gracias. No, ¿de qué? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Entonces, vamos a ver la parte final. Yo tengo una pregunta rápido. Sí, Miguel. Dime. Lo que estaba mencionando de los equipos del escrito, ¿son los equipos que ya le mandamos? Pueden ser, nada más déjenme ver si son 5 equipos de los de laboratorio, ¿no? Nada más déjenme ver si hacen falta más temas, pues tendremos que hacer más equipos, ¿no? Entonces, es nada más eso. Nos ponemos de acuerdo el miércoles bien de los equipos, ¿no? A primera hora, para que ya vayan. Probablemente si se puede dejar los mismos de laboratorio, se tengan que modificar, ¿no? Ahí tendrán que sacar alguno o añadir a más. Todo va a depender de la temática
que tengamos. Que no recuerdo, son como 6 o 7. No, sí nos va a hacer falta equipos. Son varias formas de regulación genética, ¿no? Entonces, así está el asunto. Bueno, habíamos observado del flujo de la información, el ADN es el que la guarda, el RNA mensajero es el que codifica la lee, y finalmente, pues todo esto viene a reflejarse en el producto final de la expresión génica, que por mucho tiempo pues se creyó que fueron las proteínas. Sin embargo, también hay otros factores como RNAs no codificantes o factores transcripcionales que van a ser pues parte de la información genética que vamos a tener y que vamos a expresar. Entonces es una cosa muy compleja, son redes muy complejas las que nosotros estamos analizando, ¿no? Y bueno, las proteínas son el producto final de esta expresión de genes, ¿no? Y esto, pues vamos a ver cómo llegaron a esto, ¿no? Nosotros podemos asociar, ya les había observado, el número de secuencias el número de nucleótidos es proporcional en el triplete. Si nos post-transcripcionales, que también son mecanismos de regulación genética, sobre todo cuando son glicosiladas. Entonces, ¿dónde se da la síntesis de proteínas? Ya habíamos visto, ¿no? En el retículo endoplásmico rugoso, donde pues eso va a estar infestado de ribosomas, y los ribosomas es el RNA que se está ensamblando constantemente para poder llevar a cabo la síntesis de proteínas. Después de que las proteínas empiezan a sufrir estas modificaciones, que son las estructuras que vienen después, prácticamente la fábrica de traducción, que serían en este caso los ribosomas, saca una cadena lineal de enlaces peptídicos de los aminoácidos formando un polipéptido, ¿no? Formando péptidos. Y entonces nosotros vamos a observar que después se dan esas modificaciones a las proteínas para ser o utilizadas por la célula donde se está produciendo, o utilizadas o exportadas, ¿no? O sea, lo que hace es darle un pase de aduana para que vaya a otros lugares a poder hacer su función biológica, ¿no? Entonces, la mayoría de los genes van a producir cadenas polipeptídicas que están implicadas. Entonces, hay una fuerte asociación entre el código genético con la parte de la expresión de las proteínas, ¿no? Además, las proteínas pues van a adquirir formas muy diversas, según sea el caso de cada una de las proteínas, pero toda esa gama de formas que hay ahora, ustedes pueden in sílico, o sea, a nivel computacional, pueden también simular las estructuras de las proteínas y comparar la funcionalidad en base a eso, ¿no? Y en base a esas simulaciones ustedes pueden también modular o simular más bien la secuencia de ADN que está produciendo esa proteína y ver los cambios, ¿no? Que es un poco lo que se ha hecho con el SARS-CoV-2, que se han modelado las distintas proteínas, han visto cómo afectan los sitios catalíticos, cómo cambian, porque en la expresión proteica, o sea, la actividad proteica, lo que va a interesar es el sitio catalítico. Entonces, el sitio catalítico, pues, ¿cómo está, no? Y también podemos observar a nivel molecular si hay algún tipo de selección sobre el producto génico que se está formando, ¿no? Entonces, ya las cadenas, cada una de estas que vemos aquí es una cadena polipeptídica que es producida por un gen, o sea, está codificada por un gen, y después se hacen esos plegamientos que vemos aquí, ¿no? Hay moléculas proteicas que van a tener alfa hélices, beta hélices o ambas, como el caso de la hemoglobina, ¿no? Como hemos estado observando en algunos ejemplos anteriores. Entonces, nosotros ahora sabemos que la función de las proteínas está muy relacionada con su estructura. Es por eso que podemos simular en computación, en modelos computacionales con algoritmos específicos, simular la acción de la proteína, ¿no? O sea, está muy, muy, muy dada a la estructura, muy relacionada.
Además, nosotros también podemos simular cómo las mutaciones, que son cambios en las secuencias de ADN, pueden alterar la, la función de las proteínas para modelar fenotipos distintos de proteínas, ¿no? Entonces, uno de los estudios pioneros en esta área fue el de Garrod y Bateson, en realidad es muy antiguo, donde ellos estudiaban errores congénitos del metabolismo. Entonces, estudiaban una enfermedad metabólica y la importancia de estos fenotipos es que se podían detectar básicamente por pruebas de laboratorio. Entonces, ellos estudiaron una enfermedad que se llama la alcaptonuria, que es un fallo en el metabolismo del ácido homogenístico. Este ácido, al no ser metabolizado, se acumula en las células y en los tejidos y se va a excretar vía orina, ¿no? Entonces, los bebés que tienen esta mutación, es fácil detectarla porque hay una coloración negra en la orina del bebé, ¿no? Entonces tenemos que está implicado en el metabolismo de estos dos aminoácidos, que sería la fenilalanina y la tirosina, ¿no? Entendemos por metabolismo dos cosas, catabolismo y anabolismo. Nosotros vamos a ver el punto de vista anabólico. ¿Qué quiere decir la síntesis, no? Nosotros aquí vamos a estar enfocados en cómo sintetizar, no cómo degradar. Catabolismo es degradación, síntesis es, anabolismo es síntesis, ¿no? En otras palabras, les enseñaron a ustedes en bioquímica que el catabolismo es la degradación o la ruptura de moléculas complejas para obtener moléculas simples, ¿no? El anabolismo es lo contrario, de bases simples formamos moléculas complejas. De la fenilalanina y la tirosina hay un paso intermedio que es la producción de ácido homogenístico, ¿no? El fallo en una de estos alelos pues puede causar prácticamente una enfermedad congénita del metabolismo, ¿no? Ahora, estas pruebas son muy comunes ya en los bebés. A nosotros pues tal vez todavía no nos la hacían, no sé si a ustedes, pero ¿han oído hablar del tamiz? Sí, a los bebés les hacen pruebas del tamiz efectivamente buscando algún tipo de enfermedad congénita vía metabólica, ¿no? Metabólica. Entonces es muy importante hacer este tamiz neonatal en los bebés, ¿no? Y aquí está, ¿no? Esta es una orina normal, vean, los no afectados, cuando el individuo que no tiene los dos alelos, porque es una herencia autosómica recesiva, por lo tanto, ambos alelos deben de estar en condición de homózigos recesivos, dice que los no afectados metabolizan, puede pasar el ácido homogenístico al siguiente sustrato, ¿no? Al siguiente compuesto para ser utilizado. Bien, entonces, los niños afectados, al tener una dieta rica en proteínas, ¿por qué? Porque las proteínas tienen aminoácidos, entonces estos aminoácidos van a ser metabolizados, van a ser reciclados para poder utilizarse nuevamente por la célula, ¿no? Entonces, alimentos ricos en proteínas incrementan los niveles de ácido homogenístico, por lo tanto, el organismo no puede hacer el siguiente paso y lo va a acumular y lo va a desechar vía orina, por eso se ve de esta tonalidad, ¿no? Entonces, fácilmente podíamos distinguir fenotípicamente a los bebés afectados de los no afectados, ¿sí? Entonces, se empezó a ver que la conclusión es que los individuos normales podían metabolizar el alcaptón, mientras que los afectados no pueden, ¿no? Y estudiando los patrones de herencia, pues se dieron cuenta que la alcaptonuria se hereda como un carácter recesivo autosómico, ¿no? Aquí está la alcaptonuria, el gen responsable es el gen es HGD, localizado en el cromosoma 3, la posición Q2.2, ¿no? Aquí lo tenemos. Entonces, es una herencia de tipo autosómica recesiva. Quiere decir que para que el individuo esté enfermo necesita tener ambos alelos del HGD en homocigosis recesiva.
Entonces también aquí vemos ya un poco la ruta metabólica de del ácido homogenístico, y aquí está la enzima, la enzima homogenística oxidasa, que va a metabolizar el ácido homogenístico en este compuesto, ¿no? Entonces, esto no se da, y vean, estas tres que están en rojo son enfermedades metabólicas. La que estamos hablando es la alcaptonuria, pero también hay otras enfermedades en la misma ruta metabólica que se llama la tirosemia 3, la tirosemia 2 y la tirosemia 1, ¿no? Entonces aquí también, ahorita lo vamos a ver más adelante. Estos investigadores hipotetizaron que la información hereditaria estaba muy asociada al control de reacciones químicas del organismo, o sea, estaba muy, la parte de los genes estaba muy estrechamente ligada con las condiciones metabólicas. Entonces, ellos, pues ustedes, como ustedes ya saben, acuñaron los términos factores y fermentos, ya que el gen y las enzimas no eran como muy comunes en ese entonces, ¿no? Y aquí está William Bateson, donde decía que las condiciones hereditarias eran causadas por alguna deficiencia en este sentido, ¿no? Otra de las grandes formas de investigar este tipo de cosas fue en hongos, ¿no? O en bacterias, donde se formaban mutantes ausótrofos, o sea, deficientes en algunas de los compuestos de las rutas, y podían tipificar bastante bien las rutas metabólicas. Entonces, esto fue muy importante en el desarrollo del conocimiento de todos los procesos y las rutas metabólicas, que a veces llegamos a odiar en bioquímica, no sé si en bioquímica o en biología celular, ¿no? Sobre todo cuando ven ciclo de Krebs o ciclo de la glucólisis. Entonces al profesor se le ocurre poner ahí de examen un carbón marcado en la posición tal, cuántas vueltas le tiene que dar al ciclo para oxidarse, ¿no? Luego a veces son como los profesores de genética que ponen cosas medias pesadas, ¿no? Yo tenía una maestra que me daba biología celular, ¿no? O sea, era una bioquímica, entonces se imaginarán, ¿no? Nos hacía sufrir. El que nos dio biología celular, una bioquímica, nos hacía sufrir con estas moléculas cargadas, ¿no? Y así eran sus exámenes, puras, nada de teoría, pura enzima y carbono, y luego le metía cianuro también, y cuántas vueltas tenía, en cuánto tiempo tenía, cuál era la concentración ideal para frenar la cadena transportadora de electrones, ¿no? El cianuro. Entonces, ¿no? Eran bastante complejas, y son complejas las rutas, ¿no? Entonces, bueno, ustedes si no se van a dedicar a eso, pues prácticamente con que sepan cómo funcionan es importante. Entonces, aquí pues había varias fallas en eso, y entonces estaba muy asociado esto de factores y fermentos, que después fue considerado como genes y enzimas. Prácticamente nada más van cambiándole el nombre, ¿no? Lo van actualizando. Entonces observábamos las condiciones hereditarias eran afectadas por alguna condición muy especial en esa ruta, ¿no? Bateson, que era un simpatizante de Mendel, empezó a hacer esa relación entre los fermentos con la herencia, y por muchos años, estamos hablando como de cerca de 30 años, la mayoría de los genetistas no vieron una relación entre los genes y las enzimas, ¿no? Ya vimos que se creía que las enzimas eran el material genético, ¿no? Pero pues bueno, ya Griffin y Avery, colaboradores, nos dijeron que no, que es el ADN. Aquí tenemos esta ruta metabólica. Entonces, vean, esta ruta metabólica está muy interesante, que es la fenilcetonuria. Es una enfermedad, ¿no? ¿Sí han oído hablar de estos fenilcetonurios? ¿Han oído hablar de esta enfermedad o no? No. ¿No? ¿Nunca han oído hablar de alguna condición donde el individuo, por ejemplo, no puede tomar aminoácidos que contengan fenilalanina, ¿no? O sea, se intoxican, pues, ¿no? Entonces estamos hablando, porque vean, todas las deficiencias en cada uno de los pasos, estas son genes que controlan estas reacciones, ¿sí?
Estos genes producen estas enzimas. Las enzimas van a traducir, van a hacer la reacción, van a llevar a cabo la reacción química o bioquímica. Entonces, cada una de estas reacciones está controlada por enzimas. Esas enzimas están expresadas por alelos. ¿Sí me explico? Entonces, deficiencias en esos alelos podemos tener todas estas enfermedades, ¿no? Entonces, la fenilcetonuria fue descrita en el 34 y puede provocar retraso mental, se hereda como una enfermedad autosómica recesiva y los individuos afectados tienen obstruido un paso en la citada ruta metabólica, cualquiera de estos, ¿no? Pero se va a llamar de diferente manera según la enzima que está afectada. Es una herencia de tipo recesiva, quiere decir que los dos alelos tienen que estar en condiciones de homocigosis recesiva para poder darse la enfermedad, ¿no? Entonces aquí está el paso de fenilalanina para producir tirosina, está dada por esta enzima, ¿no? La fenilalanina es una hidroxilasa. Entonces, ustedes saben lo que hace según el nombre de la enzima, qué es lo que está haciendo, ¿no? Está haciendo una reacción de hidrólisis. Pero también hay una reacción de que hace lo contrario, ¿no? De tirosina puede producirse fenilalanina y este paso, este es una nueva variante, ¿no? Esta es la variante clásica que se conocía, pero esta fue una nueva variante detectada en la reacción reversa, ¿no? Entonces, ven, aquí está la tirosimia 2, la tirosimia 3, la alcaptonuria, que es lo que les decía del ácido homogenístico, donde se está acumulando en las células y es eliminado vía orina, esta acumulación, por lo que la enzima, esta oxidasa, no puede metabolizar el alcaptón, ¿no? Por lo tanto, se da esta alcaptonuria, que ya vimos cómo funciona. Entonces, cada uno de estos va a producir deficiencias metabólicas y en los famosos ya síndromes metabólicos. Hasta ahorita estas rutas pues son muy bien caracterizadas, por lo tanto, pues les digo, ya hay pruebas, ¿no? Pruebas innatas para poder desarrollar si el feto, el bebé va a contener algunas de estos fallos. Entonces, aquí tenemos otra ruta metabólica. Entonces, las rutas metabólicas son muy importantes porque primero, porque los genes están produciendo esas enzimas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista genético, nos importan las enzimas que se están produciendo y las mutaciones que van a afectar esas enzimas porque pueden cambiar la funcionalidad de la enzima, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra vez, vean, inclusive aquí tenemos en rutas hermanas, si ustedes ven aquí les muestro la ruta de las fenilalanina, cetoacetato, ¿dónde lo ocupa la célula? Esta molécula, que es la molécula final. La alanina y de la tirosina. ¿Dónde pueden meter esta, no se acuerdan? ¿Dónde el fumarato? El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, exactamente, es uno de los intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo de Krebs no solamente está alimentado vía glucólisis, ¿no? ¿Se acuerdan que de la glucólisis después seguía una forma anaerobia, la glucólisis, y pentosas fosfato, que también es una ruta análoga a la glucólisis? Cuando nosotros vemos en el diferente productos intermediarios que están en el ciclo de Krebs, les pueden llegar por diferentes lados, ¿no? El acetoacetato. Entonces, el ciclo de Krebs, lo importante del ciclo de Krebs no es tanto la producción, sino se dan el NADH, NDP, que son compuestos altamente energéticos, al final en la cadena transportadora de electrones. Entonces, todo esto, pues, son fallos, entonces se producen retrasos mentales porque, bueno, pues gran parte de este aporte que va hacia ciclo de Krebs, pues reduce, ¿no? La producción de energía. Y si no hay energía,
pues no hay trabajo, ¿no? Entonces es un poco cómo nosotros podemos ir hilando, anclando estas rutas metabólicas que son pues muy cerca, ¿no? Entonces vean, aquí hay otro. Este es el gen que produce el albinismo, está muy ligado también al metabolismo de las tirosinas, que se va a una ruta alterna, que se llama la ruta de DOPA, y este DOPA está en de la piel, y aquí pues tenemos todo un bloqueo del gen que va a producir la pigmentación. Ahora, la pigmentación no solo, este fallo en este gen no solamente va a afectar el producto que sigue, ¿no? Sino también pueden ser genes pleiotróficos, ¿se acuerdan de los genes pleiotróficos? Que pueden afectar a diferentes, ¿no? Y esto pues no solamente afecta la pigmentación melanímica, sino también tiene que son moléculas que van a estar implicadas en la visión, ¿no? Entonces, si ven, un organismo albino siempre es de muy baja visión. Es porque también hay otras cosas que están implicados, ¿no? Si ven, aquí está bloqueo tirosimia, bloqueo fenilcetonuria, bloqueo alcaptonuria, bloqueo albinismo. Entonces tenemos diferentes formas dentro de la misma ruta, podemos encontrar diferentes fenotipos, ¿no? Y seguramente, pues, estos genes pueden heredarse de manera ligada o de manera conjunta, ya que los genes que implican o están implicados en las mismas rutas metabólicas pueden heredarse vía ligamiento, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo ocupo, ¿no? Es como ustedes, cuando están formando equipos, si estuvieran en un grupo único, siempre tendrían los mismos equipos, ¿no? Porque ya sabrían cómo trabajan, entonces habría un estrecho ligamiento entre los integrantes del equipo. De vez en cuando podría haber recombinación, intercambio de estudiantes dentro de los equipos, cuando el profesor así lo dispusiera, ¿no? Entonces, también hay otra forma en las rutas metabólicas que ya vimos anteriormente, que es los mecanismos epistáticos, ¿no? Que los genes pueden interaccionar, ya que la epístasis también es un mecanismo de regulación genética, donde nosotros podemos observar que un gen puede modificar la expresión de otro gen. Con esto surge que la hipótesis de un gen, una enzima, entonces observamos que decían, si asumimos, si hay 20,000 genes, entonces va a haber 20,000 enzimas, ¿no? Pero después, pues nos dimos cuenta que no era así, ¿no? Ya cuando se tenía el genoma humano, pues se dieron cuenta que eso no era posible. ¿Por qué? Pues ya lo habíamos observado, porque un gen puede producir una cadena polipeptídica que va a ser parte de un factor más grande, ¿no? Como el cofactor que va a actuar en la nitrato reductasa, que es una enzima muy importante en el ciclo de nitrógeno, que se da por los hongos o por las bacterias. Esta enzima tiene un cofactor, que normalmente los cofactores son iones metálicos, que van a ser importantes para el buen funcionamiento, y en este caso los molibdenos, que son muy importantes, que también son los cofactores que llevan la reacción en cadena de la polimerasa, pero se le pone magnesio, ¿no? En ese sentido, entonces hace la misma forma. Ese cofactor está codificado por 5 loci, están ensamblando tan solo la parte activa, ¿no? El sitio catalítico de la enzima. Entonces es más complejo que solo hacer cruzas cuando estamos observando las cruzas de Mendel, pues esto de los genes pues es mucho más complejo. Entonces, aquí tenemos un gen, una enzima, y bueno, ¿cómo se llevó a cabo esto? En la expresión de los genes, cuando Biddle y Efrusi estudian los pigmentos oculares en Drosophila melanogaster, y también Biddle y Edward estudian mutaciones nutricionales en Neurospora crassa. Entonces, estos hallazgos nos llevan a entender el funcionamiento de los genes y las enzimas, ¿no? Discos imaginales. Los discos imaginales en Drosophila melanogaster son un grupo de células embrionarias totipotenciales que se encuentran en las larvas de los insectos, ¿no?
Entonces, nosotros podemos hacer trasplantes de discos imaginales en las larvas. O sea, si tenemos una mosquita con color de ojos blancos, se lo podemos poner a los insectos en el tórax, en la parte del abdomen también, y pueden, cuando hacen la metamorfosis, van a expresar esos discos imaginales que fueron traspuestos, ¿no? Entonces, con eso veían que podrían expresar los diferentes genes, los diferentes fenotipos o las diferentes características, ¿no? Y entonces este fue el diseño del experimento, donde hicieron trasplantes de estos discos imaginales. Vean, aquí están las larvas. Entonces pusieron el disco del ojo mutante en acá, ¿no? Y veían cómo se expresaba autónomamente, no dependía de la expresión. Vean, tiene ojo silvestre, aquí, ojo mutante, porque el ojo normal, o desarrollo embrionario normal, llevaba estos discos donde la mosca pues era de ojo rojo, ¿no? Pero al trasplantar un disco mutante en la parte del abdomen, produce independientemente, la expresión de este gen es independiente, es autónoma de la expresión que se da en la cabeza, ¿no? Está en la parte del tórax y del abdomen. Entonces, ellos observaban, así lo hicieron con Vermilion Cinnabar, que son las diferentes combinaciones mutantes en el ojo, y pudieron ver, ¿no? O sea, cómo el ojo en la cabeza, el ojo, perdón, que estaba en el abdomen, se estaba expresando de manera diferencial o autónomamente al que estaba en la cabeza, ¿no? Y bueno, ellos sabían epistáticamente estos genes, ¿no? Aquí está el gen Vermilion, el precursor, su enzima, la sustancia, el gen Cinnabar, su enzima y la sustancia, ¿no? Y nos daban pues la pigmentación final. Entonces veían ellos en el desarrollo de estos componentes, pues observaban la expresión autónoma de estos ojos, ¿no? Trasplantados. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, todo bien, todo bien. Entonces, cuando nosotros vemos la ruta metabólica, ven, aquí está, cómo actúa el gen Vermilion, el gen Cinnabar, y otro gen X, que es el gen cardinal, para producir la xantomatina, que es un pigmento marrón. ¿Se acuerdan que estas rutas ya las habíamos un poco tocado en epístasis, ¿no? Entonces, pues vean cómo el fallo en este podría producir el ojo Vermilion, fallo en este podría producir el ojo Cinnabar, y este fallo de aquí, pues el ojo cardinal, ¿no? Hasta llegar a la xantomatina, que será el pigmento marrón. Por lo tanto, esto, además de estar produciendo una enzima específica implicada en una ruta específica, pues también podría haber mecanismos de interacción genética epistática. Ahora, ¿qué es lo que hizo en Tatum y Biddle en Neurospora crassa? Bueno, ellos irradiaron conidios de Neurospora con luz ultravioleta y rayos X para generar mutantes. Entonces, los mutantes en medio, o sea, todos los conidios irradiados con luz ultravioleta podrían crecer en medio completo porque les estabas suplementando toda los metabolitos, ¿no? Intermediarios que ellos iban a ocupar, ¿no? Entonces, prácticamente esto es a nivel bioquímico, ¿no? Otra de las cosas muy interesantes en el origen de la vida, en el origen temprano de la vida, es que el metabolismo intermediario funge como el inicio, ¿no? El que pesa en todo el desarrollo de estas rutas. Prácticamente el metabolismo intermediario, pues es el que parte el pastel, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se ocupan bastantes componentes en este tipo de metabolismo, ¿no? Entonces tenemos, vean, el medio completo
quiere decir, tú le pones todas las condiciones al hongo para que pueda desarrollarse, pero cuando lo pones el medio mínimo, los conidios que no presentaron ninguna mutación van a crecer de manera normal. Aquellos conidios que no crecen el medio mínimo, prácticamente estamos hablando de que son conidios mutantes, ¿no? ¿Cómo se puede dar? Porque el medio mínimo es un medio muy pobre, no sé si lo vieron ya en microbiología, pero es un medio muy pobre para crecer a una bacteria o a un hongo, ¿no? Entonces, una vez que ya sabían cuáles eran los conidios que estaban mutados, entonces, ahora sí, ¿cómo podemos ver? Bueno, de cada uno de los conidios, esto es una labor muy grande, ¿no? Se ve muy sencillo en la imagen, pero hay que hacer cultivos monospóricos. ¿Qué quiere decir? Que hay que tomar cada uno de los conidios que se están generando por la radiación, sembrarlos en un medio completo y obtener una cepa de cada uno de los conidios. Y después, imagínense, si tenemos 500 conidios recuperados, entonces tendríamos que hacer 500 cultivos de esos para poderlos tipificar en base a dónde está la deficiencia, ¿no? Entonces, ya tenemos los conidios identificados, aquellos conidios que no lograron crecer en medio mínimo, que nosotros los tenemos ya en un medio completo, entonces decimos, estos tienen una mutación. Ahora, ¿dónde la tienen? La siguiente es dos formas. Primero, vamos a ver, la mutación está dado en algún suplemento vitamínico, es deficiente en el metabolismo de las purinas o de las pirimidinas, o es deficiente en el metabolismo de los aminoácidos. Entonces, lo que vamos a hacer es sembrar esos conidios en medio mínimo, pero al medio mínimo le vamos a suplementar algo, ¿no? El medio mínimo le vamos a suplementar algo. Y entonces nosotros tenemos nuestro control positivo, que sería el medio completo, y nuestro control negativo, que sería el medio mínimo. Y tres medios como prueba para ver dónde está la mutación, ¿no? Entonces, medio mínimo, le suplementamos vitaminas, suponiendo que la mutación está en alguna ruta, por ejemplo, en la ruta de los folatos, y crece de manera normal, como crece en el medio completo, entonces mi conidio tiene una mutación en la vía implicada en el metabolismo de las vitaminas. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Bueno, esa es la lógica que estamos siguiendo. Bueno, entonces la otra es si tiene una deficiencia en la ruta de los compuestos purínicos o pirimidínicos, o sea, daños fortuitos en el ADN, entonces yo le voy a suplementar las purinas y las pirimidinas, ¿no? Serían los ácidos nucleicos para que pueda, los nucleótidos para que pueda sintetizar su nuevo material genético, ¿no? Por lo tanto, si hay un daño fortuito en el ADN, prácticamente implicado en el metabolismo en la síntesis, en la biosíntesis de las purinas, pirimidinas, al yo suplementarlo, va a crecer de manera densa, o va a crecer de manera regular, como crece en el medio completo. Y el otro medio es el medio con aminoácidos. Entonces, vean, aquí yo le suplemento los aminoácidos entendiendo que fue la mutación adquirida en alguna de las rutas biosintéticas que implican los aminoácidos. Y vean, voilà, creció de manera normal, como en el medio completo. Bueno, entonces ya descartamos, ya sabemos dónde está la ruta, dónde está implicada esas mutaciones, y quiere decir que está en alguna ruta de aminoácidos. Entonces ahora voy a caracterizarlo y ver cuáles son esos aminoácidos, ¿no? Hago exactamente el mismo diseño anterior y entonces empiezo medio mínimo más leucina, no creció. Medio mínimo más alanina, no creció. Medio mínimo más tirosina, creció. Entonces este es un mutante que tiene una deficiencia en la ruta biosintética de la tirosina. ¿Qué quiere decir?
pues que está implicado en todo lo que ya vimos anteriormente, ¿no? Está muy pesada esta diapositiva, porque cuesta trabajo enviarla. Una de estas, ¿no? Entonces ya sabemos dónde está implicada la mutación. Son mutaciones espontáneas, surgen. O sea, simplemente sirvieron como modelos para poder estudiar esto de los genes y las enzimas, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no. ¿No? Ya se me volvió loca la presentación. ¿A dónde va? Ya le entró el chamuco a esta presentación. Ya no quiere trabajar. Bueno, vamos a ver que se estabilice, ¿no? Entonces, ya se dieron cuenta, las rutas metabólicas, Neurospora cras ha sido un modelo muy interesante en genética de hongos para entender procesos genéticos, ¿no? Entonces tenemos aquí el locus, enzima A, locus A, una enzima, locus B, otra enzima, locus C, otra enzima. Y este es el precursor, el paso de este precursor a ornitina está dada por esta enzima, codificada por este locus, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, con eso se fueron dando cuenta de la estrecha asociación que hay entre los locus, entre los genes y las enzimas. Otro trabajo este es un trabajo que por ahí estuvimos haciendo ya hace algunos ayeres, que es en la ruta metabólica del nitrógeno, lo que ya les había comentado. Esta es la ruta, ¿no? La ruta global. Nitrato, hay un locus que se llama el NIT1, va a codificar para la nitrato reductasa, va a ser el paso, ¿no?, de nitrato a nitrito. Esta es la forma más abundante de nitrógeno en el suelo. Por lo tanto, los hongos, que son importantes en el desarrollo de las plantas para aportar nutrientes, sobre todo los hongos micorrízicos. Entonces, estamos hablando de este paso, nitrato a nitrito, nitrito a amonio. Entonces, las plantas pueden utilizar el amonio. Pero hay otra ruta alterna que está dada por la misma enzima, la nitrato reductasa, pero aquí hay 5 loci que van a ensamblar es un cofactor de molibdeno para ensamblar la nitrato reductasa para que pueda hacer el paso de nitrato a hipoxantina como una ruta alterna y ácido úrico, ¿no? Pues normalmente esto pues se da en las células humanas, ¿no? Entonces, o internamente, la producción de ácido úrico. Muchos compuestos nitrogenados. ¿De dónde vienen los compuestos nitrogenados? En la célula. Dietas, alimentos ricos en proteínas. Proteínas, ¿no? Y ácidos nucleicos para los que no les gustan los transgénicos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, si se echan un maíz transgénico, imagínense la cantidad de nutrientes, ¿no? Del metabolismo tanto de los compuestos nitrogenados, que serían bases nitrogenadas, porque también nos comemos el ADN de las legumbres o de lo que tengan. Y si no, un día ¿alguna vez han hecho extracción casera, por ejemplo, de ADN de espinacas? ¿De espinacas? No. ¿O de qué han hecho extracción de ADN casera? De chícharo y de fresa. ¿Ya? De chícharo y de fresa. ¿Y qué tal? ¿Sale bastante pastilla o no? No, sale más en la fresa. Sale más en la selga, ¿no? Algún día háganlo por ahí, esos están ricos. La desventaja de la selga es que tiene muchos pigmentos. Entonces hay que quitar de alguna manera los pigmentos que nos van a oscurecer esas fases, ¿no? Bien, entonces, efectivamente, de dietas ricas en componentes nitrogenados, como son las proteínas, y qué pasa, por ejemplo, cuando un individuo come mucha carne, ¿no? Luego llega a tener problemas de ácido úrico, precisamente porque hay una alta producción de ácido úrico por el metabolismo de las proteínas. Además, la friega que le ponemos al riñón
al estar metabolizando compuestos proteicos, es bastante pesado, ¿no? Entonces tenemos en este también podríamos observar estas deficiencias metabólicas del nitrógeno. El modelo es muy sencillo para ver intercambio genético. Lo que se trataba de ver aquí es un tema por ahí que estuvimos trabajando, es el intercambio genético que hay entre diferentes cepas de la misma especie, ¿no? O sea, solamente de variantes. En este caso, lo que se hizo fue hacer mutantes deficientes en la ruta metabólica del nitrógeno, por lo tanto, se puso a crecer el hongo en un medio mínimo con clorato. El clorato es un análogo tóxico, ¿no? Entonces, en lugar de sustituir el medio con nitrato, se sustituyó con clorato de potasio, por lo tanto, todos aquellas esporas que lograron crecer en una forma de colonia, como es esta que está acá, este es el origen de una espora, quiere decir que fue deficiente y tiene una mutación, ¿no? Ahora, hay que saber dónde está la mutación. Para eso tendríamos que hacer la caracterización fenotípica para ver si la mutación ocurre aquí, ocurre acá o ocurre acá, ¿no? Y entonces, este es un diseño de intercambio genético in vitro. O sea, es parte de un proyecto donde se inocularon plantas. Este hongo tiene la capacidad de enfermar plantas, de infectar al mango. Por ejemplo, genera estas malformaciones de mango. Y prácticamente la malformación de mango es un problema, ¿no? Para las regiones productoras de mango. Entonces, es un hongo imperfecto, o sea, su fase imperfecta. Fusarium tiene fase imperfecta y tiene fase sexual. La fase imperfecta se llama Fusarium, del género Fusarium, y la fase sexual, donde produce ascas, es un ascomiceto, se llama Giberella, ¿no? Han visto el maíz, ¿no? Giberella fujicuroi, que es uno de los más, o Giberella sea, que es uno de los más diversos en las mazorcas del maíz. Es muy importante a nivel post cosecha. Entonces, se ha visto que en una mazorca de maíz vamos a encontrar hasta 22, 24 tipos de compatibilidad vegetativa. Entonces, eso nos está hablando de una alta diversidad de ese tipo. Además, producen micotoxinas que también pues, pueden causar daños a la salud. No solo a la salud de los humanos, sino también a la salud de los animales, ¿no? Entonces, lo que se intentaba ver era el intercambio genético que hay entre estos grupos para obtener los grupos de compatibilidad, y una vez caracterizado el sector, vamos a llamarlo en medio mínimo, con diferentes fuentes de nitrógeno, nitrato, nitrito, hipoxantina y el amonio, ¿no? El medio mínimo con amonio era el control positivo, ya que todos los mutantes pueden crecer con amonio al ser suplementado la parte final, ¿no? de la ruta. Entonces, si tú le suplementas esto, ya pasó por aquí, por lo tanto no necesita transformar el nitrato a nitrito y transformarlo a amonio. Ya le estamos dando el suplemento. Y por otro lado, el control negativo fue el medio mínimo con nitrato como fuente de nitrógeno, ya que el clorato, al ser un análogo tóxico del nitrato, todo lo que causa mutación aquí, lo que puede crecer en clorato, no puede crecer el medio mínimo con nitrato. Aquí está la cepa silvestre, vean, crece de manera algodonosa, de manera densa, en todos los medios, que sería el control negativo, positivo. Y entonces se empezó a caracterizar. Se llaman mutantes NIT1, NIT3, NIT-M y un nuevo mutante que es el NNU, que tiene una triple mutación en toda la ruta metabólica. ¿Cuál era la idea? Bueno, vean esta imagen. Si ven cada uno de estos 1, 3, 4 y 2, 1, 2, 3 y 4, este es un mutante, NIT1 y NIT-M. Cuando ustedes complementan NIT1 y NIT-M, pasa algo muy interesante. Puede haber intercambio genético y revierten al tipo silvestre. Vean, aquí está. Entonces, cuando revienten al tipo silvestre, quiere decir que hubo intercambio genético y lograron otra vez revertir
pudieron metabolizar el nitrato para llevarlo hasta amonio y crecer de manera densa. Cuando no hay intercambio genético, se va a formar un halo de barrera entre las hifas, ¿ven? ¿Sí ven? Aquí no, entre 2 y 4 no hay formación de micelio denso, entre 1 y 3 no hay formación de micelio denso. Hay formación de micelio denso entre 1 y 2 y entre 3 y 4. ¿Cuál es la explicación bioquímica? Es sencilla y es simple, ¿no? El mutante NITM tiene mutado el cofactor, pero no la enzima. El mutante NIT1 tiene mutado la enzima, pero no el cofactor. Entonces, hay una complementación, hay un intercambio. ¿Cómo se da este intercambio genético? El proceso se le llama heterocariosis. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un intercambio de núcleos con autoridad y potestad para gobernar a la hifa donde llegue. Y entonces se expresan las enzimas y podemos ver que se completa, ¿no? Entonces, si nosotros complementamos el mutante NITM con un NIT1 y hay intercambio genético, van a revertir al micelio tipo silvestre. Si ponemos en contacto un NITM con un NIT3, entonces va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Que era lo que estamos observando aquí. Y con eso podemos también estudiar a los aspectos de genética de poblaciones. ¿Sí me escuchan? Sí. Podemos estudiar genética de poblaciones y en base a los grupos de compatibilidad, ¿no? Si nosotros tenemos un alto grado altos niveles de grupos de compatibilidad, quiere decir que hay una alta diversidad genética de parte de los hongos, ¿no? Y eso, pues, económicamente, pues, es muy importante, ¿no? Para el control y manejo, sobre todo, de los post cosechas. Quiere decir que en hongos asexuales, donde creemos que se reproducen de manera sexual, donde no hay un intercambio, llega a haber variación, ¿no? A esto está muy de la mano con el ciclo parasexual de los hongos en ese sentido. Entonces, son muy interesantes poder estudiar estos eventos y bueno, también lo desarrollamos en la planta y también logramos obtener intercambios genéticos no solamente in vitro, ¿no? Sino también en la planta de mango, donde se inocularon mutantes en la misma yema y entonces la planta fue suministrada con nitrato, entonces una de las no les suministramos amonio y bueno, toda la parte fisiológica de la planta ellos pudieron obtener sus nutrientes y también expresar las enzimas dentro del tejido vascular de la planta, ¿no? Además que el mango produce muchos fenoles, entonces es algo muy complejo este hongo. No sé si tienen alguna duda con esto. No, profe, creo que todo bien. ¿Sí, Mónica? Nada más, el intercambio de los núcleos era heterocariosis. Heterocariosis, es un fenómeno común. Va, gracias. Bueno, yo tenía duda en las cajas de Petri. No entiendo bien cómo es que se desarrolla el micelio así. Se supone que esos como puntitos que se ven en cada uno como de los cuadrantes son los inóculos, ¿no? Entonces no entiendo cómo es que... Aquí se inoculó un hongo ya caracterizado con la mutación. Podría ser NIT1 o NIT3 contra un NIT-M. NIT1 y NIT3 tienen mutada la enzima, uno la nitrato reductasa y otro la nitrito reductasa. NIT-M solamente tiene mutado 5-loci que van a desarrollar un cofactor de esta enzima, pero no tiene mutada la enzima como tal, ninguna de las dos. Entonces, al haber una complementación, quiere decir que no crecen de manera... Ahora, para ver, no deberían de crecer el medio mínimo, pero se les suministra poquito, unas trazas de amonio para que crezcan muy tenue, ¿no? Para que no se mueran, para que vivan. Entonces, si ves, todo esto está lleno de hifas, mira, aquí se ven, ¿no? Hifas, pero son hifas muy superficiales, no tiene un micelio denso como debe tener. Entonces, al eucariosis, mira, aquí es donde se da el intercambio
de núcleos en las hifas periféricas donde tocan. Si ves, si no hay una complementación o una afinidad para intercambiar núcleos, se forma como una especie de barrera entre las mismas hifas. Mira. Ok, ok. ¿Sí? Okay, Entonces, por eso esto crece de manera densa, donde están en el contacto los dos mutantes. Aquí es donde podemos observar la señal de la heterocariosis, ¿no? Ok. Bien, ¿alguna duda más? ¿No? Bueno, entonces así es como se dieron cuenta de las enzimas como un gen, una asociación con una proteína. Pero bueno, después un gen, una proteína, después fue un gen, un polipéptido, ¿no? ¿Por qué? Porque no todas las enzimas, no todas las proteínas son enzimas. Y este fue el caso de la hemoglobina, donde se observaban que pues prácticamente tenía otra función, ¿no? No enzimática. Entonces, esta fue la evolución del concepto, un gen, una enzima. Todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Entonces, todas las proteínas, enzimas o no, están especificadas por la información que están en los genes. Evoluciona el concepto hacia un gen, una proteína, porque se dieron cuenta de que pues no todas las proteínas tienen actividad enzimática, ¿no? Catalítica. Entonces, tienen otras actividades estructurales de transporte, como las de membrana, ¿no? Como la hemoglobina de transporte. Se dio entonces que un gen es igual a una proteína, sea cual sea su función. Pero se dieron cuenta que las proteínas están formadas por cadenas polipeptídicas, sobre todo en sus fases tridimensionales, en su estructura tridimensional, forman modificaciones. Las modificaciones estructurales de las proteínas en su fase cuaternaria van a depender específicamente de la secuencia de aminoácidos que la componen. Por ende, entonces dijeron, una proteína es igual a una ¿qué? Un gen, perdón, es igual a una cadena polipeptídica. O sea, cada gen va a producir una cadena polipeptídica específica. Por ejemplo, si hablamos de la polimerasa, ¿no? Que tiene 12 subunidades, o de la enzima esta que hace la fotosíntesis, la fase oscura, la ribosa 3 en el núcleo, ¿no? En genes totalmente diferentes. Entonces, con eso ahora lo más acertado es un gen, una cadena polipeptídica. Eso tiene sentido, ¿no? Por eso vemos la gran disparidad que hay entre el número de genes con el número de proteínas. Pero si hacemos un match, una asociación entre el número de genes con el número de polipéptidos que se están generando, va a ser muy, 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 muy cercano, ¿no? Y no solo eso, porque le podemos meter factores transcripcionales, un gen, una cadena polipeptídica o otra cosa, ¿no? Que sería un factor transcripcional, un RNA no codificante, etcétera, etcétera. Y esto se dio o se llegó a entender en caso de la anemia falciforme, que fue la prueba directa que los genes codifican proteínas, ¿no? No enzimáticas. Entonces, tenemos este ejemplo muy, muy bonito, que sería el de la anemia falciforme, ¿no? Entonces, estos investigadores demostraron que la enfermedad se hereda como un carácter mendeliano, recesivo. Otra vez, ya no les voy a explicar esto, ¿no? Tenemos dos genotipos, el genotipo HBA y el HBS. Uno produce uno está implicado en la morfología normal del eritrocito, que es la forma cóncava para llevar un buen transporte, ¿no? Y la otra, pues, la variante o la mutante va a deformar totalmente los eritrocitos y su morfología va a adquirir una forma como de hoz, ¿no? Entonces, ahora, esta molécula tiene una fuerte presión de selección, sobre todo porque hay la variante que es recesiva. Entonces, la variante S, que es la falciforme, va a conferir como un aspecto de resistencia en contra del plasmodium, ¿no? Que es causante de la malaria.
¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, podrían hacer una electroforesis de proteínas en geles de almidón y podían ver que su patrón electroforético era diferente, ¿no? Migraban a diferentes composiciones, diferentes tamaños, ¿no? Y se observaba, vean aquí, entonces con esto se empezaron a genotipar las poblaciones y podían hacer estudios poblacionales en base a este conocimiento, ¿no? Lo que llamaron la huella molecular de los fragmentos polipeptídicos. Aquí está la secuencia de aminoácidos, sobre todo en la posición número 6, es donde está el cambio en la variante, ¿no? Y podemos observar, ¿no? La molécula S, el alelo S tenía una Entonces, vean, aquí es donde tenemos las diferentes variantes, es un cambio en la variante A de un ácido glutámico por una valina, ¿no? Aquí está este cambio, que es una sustitución, una sinónima, porque nos da el cambio, ¿no? En este sentido, vamos a observar que aquí están los aminoácidos los podemos tener como su nombre completo, los podemos abreviar en letras de 3 o los podemos abreviar en letra de 1, ¿no? Entonces, para que vean que, pues, cuando se les da la cadena de aminoácidos puede contener cualquiera de estos, ¿no? Normalmente las bases de datos lo vamos a encontrar como esto, con una sola letra. Este es el código genético para los aminoácidos, ¿no? Bien, entonces podemos observar que nosotros tenemos dos alelos, el alelo HBA y el alelo HBS. Aquí tenemos la cadena polipeptídica, solamente estamos poniendo los primeros aminoácidos, ¿no? Porque de aquí para acá, hasta el COH, hasta el carboxilo terminal, toda la secuencia es igual, solamente cambian en la posición 6, ¿no? De un ácido glutámico por una valina. Reconstruyan la secuencia de ADN de ambos alelos. Vamos a dar 5 minutos, ¿no? ¿Sí tienen su código genético por ahí? Sí. Sí. No Profe, ¿se referiría a los codones? No, al ADN, a las 2 hebras de ADN, ¿no? Perdón, ¿de qué? De haber otra vez. Bueno, es que no igual entendí mal el ejercicio. La secuencia del ADN y la tenemos que saber a partir de los aminoácidos. Tendríamos que checar los codones que corresponden, pero si hay varios codones para un mismo aminoácido, ¿cómo le hacemos? No, pues pon el primero, ¿no? Ahorita vamos a ver la original, ¿no? La secuencia original. Pero, pues, pongan el primero que les... Ok. Ya se darán cuenta que
¿Ya está? ¿Qué les dio? Ya casi. ¿Ya casi? Bueno. Aquí tenemos el mensajero, que tendríamos que partir de base del mensajero. ¿Sí hicieron el mensajero? ¿O ese no? Sí. Okay. Sí. ¿Está bien? ¿Le salió así? Sí. ¿Sí? Bueno, un poquito diferente por algunas letras. Bueno, esta es la secuencia original, ¿no? O sea, la secuencia que es no hipotética. Estamos hablando de la secuencia de ADN que se logra obtener de una amplificación, ¿no? Pero como el código es degenerado, o sea, varios tripletes pueden dar el mismo aminoácido, por eso pueden tener una variación. Bueno, pero trabajen con esa secuencia, con la que ustedes tienen, trabajen. Glutamato. ¿Cambia la secuencia del mensajero? Sí. Mónica, ¿qué te da? ¿Qué triplete te da para el alelo HBA y qué triplete te da para el alelo HBS? Para el HBA me da el triplete GAA, igual que ahí. Y en el HBS me da GUC, bueno, le puse GUC. GUC. Ajá. Pero también hay codón GUA. Como es una mutación puntual, o sea, es una sola mutación, si tú pones acá, pues ya está, hay otra, ¿no? Pero sí es GUA, ¿no? Esa es la idea. Bien, pero la mutación que me interesa es esta, ¿no? La que está aquí. Hay un cambio de una adenina por una timina, ¿no? Que sería una A por una T en el ADN. Esta sería, en base a esto, podremos reconstruir las secuencias del ADN, ¿no? Una sería CCT y la otra CAT, ¿no? Entonces, hay un cambio de una A por una T. Según la nomenclatura, ¿es una sustitución de qué tipo? Según lo que vimos en mutaciones. ¿Es una transición? ¿Es una transversión? ¿Es una sustitución sinónima o es una sustitución no sinónima? Transición, transversión, deleción o inserción son para ADN. Sustitución sinónima o no sinónima son para aminoácidos. ¿Qué tipo de mutación estamos viendo? Tal vez sería la sustitución sinónima. ¿Sinónima? Ay, profe, tengo una duda.
Siendo alelos diferentes, puede ser que cambien varios genes. O sea, en este caso solo es uno el que es diferente porque cambia el aminoácido, pero ¿podrían ser varios? ¿Varios alelos? Sí. O sea, aunque sea el mismo alelo, o sea, por No, ejemplo, en este es el caso que mismo, fueran varios o solo debe ser uno. es el mismo gen, Ah, ok, ok. es un solo gen, pero puede haber N alelos. Acuérdate que un alelo es la forma alternativa de un gen. Sí, Una sí, sí, sí. mutación ya me hace un alelo nuevo, ¿no? Entonces, los alelos surgen por mutación o por recombinación, ¿se acuerdan? Hay más alelos, ¿no? Hay N variantes de estas cosas, ¿no? Por ahí hay una. Voy a poner en el Classroom por si quieren leerlo, pero hay N variantes, ¿no? La práctica del miércoles que vamos a hacer va a ser de este tipo, ¿no? O sea, vamos a buscar en bases de datos los genes y sus respectivas variantes para que vean la inmensidad de alelos que vamos a tener. Ahora, esos alelos pueden o no codificar cosas diferentes, ¿no? O sea, aquí ya me está dando un aminoácido diferente y esto tiene un aspecto funcional. O sea, no solamente se van a quedar ustedes con la parte de la segregación de los genes y de cómo se transcriben esos genes, sino cómo afecta el funcionamiento, ¿no? Para eso viene una materia que se llama señalización y se supone que ahí deben de ver toda la parte de las rutas que comprenden estos procesos genéticos que estamos viendo nosotros, ¿no? O sea, si yo le doy la función a esto, entonces la función es de que afecta, que va a desarrollar una anemia falciforme, o sea, que el individuo esté anémico. Porque hay mucha debilidad, no hay una oxigenación. Además puede ocurrir daños cerebrales, ¿no? Por la falta de la oxigenación del cerebro, de los vasos del corazón, etcétera. Entonces, funcionalmente hay consecuencias de estas variantes. ¿Sí? ¿Sí, Adriana, quedó claro o no? ¿Alguna otra duda? Sí, profe, bien, nada más, era eso. Perdón, profe, me revolví ya un poco. Entonces, o sea, de los cambios como de la secuencia del ADN es una transversión. Es una transversión. Ok. Porque es cambio de una purina por una pirimidina, ¿no? Entonces ya ven cómo los patrones cambios de transversión normalmente te van a afectar la cadena de la lectura del aminoácido. Ahora este aminoácido tiene una importancia, ¿no? En la proteína, por eso es que cambia la funcionalidad, porque puede haber cambios en el aminoácido, o sea, que te dé un cambio en el ADN, pero que te dé el mismo aminoácido, ¿no? Como lo expresábamos con Mónica, ¿no? O sea, ella, si le hubiera dado me está dando el mismo aminoácido. Si ella pone aquí GUAC, es valina, no importa si sea en U o en A, me va a dar valina. ¿Sí me explico? Y al final, pues va a ser un alelo diferente, pero funcionalmente va a estar más restringido, ¿no? O sea, si ven, podemos tener N variantes, pero esas N variantes no todas van a afectar al fenotipo como tal de la expresión de la proteína, ¿no? Es como un cuello botella. Tenemos N variantes, pero las que van a afectar son pocas. ¿Sí me explico? Aquí están, en base a eso, podemos reconstruir la secuencia del ADN. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? ¿Cómo nos damos cuenta si realmente es aquí, es una A, o cuál tenías tú, Mónica? Sí. Sí. ¿Cómo nos damos cuenta si es GUA o GUC? Simple, secuenciamos la molécula. Y entonces vamos a verlo ahora sí, infraganti, ¿no? Como los policías esos que los agarraron infragantis por ahí en una camioneta, no sé si lo vieron, ¿no? Entonces, nuestros buenos policías cuidando de nosotros y entonces así los podemos agarrar nosotros también infraganti y aquí nos damos cuenta, ¿no? Séate. ¿Sí ven? Sí. ¿Ven el cambio?
Entonces, si yo les doy que es un cromatograma, cuando ustedes mandan a secuenciar un gen, ustedes quieren trabajar sistemática, quieren trabajar con marcadores, y entonces ver directamente ahora sí cuáles son los genotipos, ¿no?, que tenemos y dónde está el cambio. En realidad se los mandan como esto, y esto es lo que tenemos que ver. Esto se le llama un electroferograma. Los electroferogramas son picos que se dan por la secuenciación de tipo Sanger, ¿no?, que es la iluminación de un nucleótido fosforilado que estaba por ahí, que tenía un fluoróforo, y que al estar en contacto con un proceso ahí radiológico, florece, ¿no?, emite una luz. Y entonces se va obteniendo la secuencia automatizada de un fragmento de ADN, ¿sí? Entonces, al secuenciar, ahora sí ya vimos que era un cambio de una T por una A. Es una transversión, una sustitución sinónima, y tenemos también que es un cambio que va a afectar funcionalmente a la molécula, ¿sí? Todo lo demás es exactamente igual. Solamente hay estas variantes. Ahora, se han detectado, este es entre la B y la A, porque hay otras variantes alélicas que tienen mutaciones a lo largo de toda la cadena de ADN, pero eso no va a afectar a la proteína, ¿no? Va a codificar el mismo aminoácido. Eso lo da por la redundancia del código genético. Entonces aquí tenemos, ¿cuál sería la secuencia de un organismo heterocigoto? Tendríamos una W, ¿no?, que puede ser una A o una T. Y aquí yo me estoy dando cuenta que hay un organismo, este organismo es heterocigoto para este alelo, ¿no? Entonces yo puedo desdoblar los alelos, lo que le llamamos polimorfismos de un solo nucleótido, y entonces podría cuantificar una población. Por ejemplo, podríamos hacer una prueba de secuenciar este gen para todos los que somos parte de la materia genética, ¿no? Y entonces nos podríamos dar cuenta cuáles son los alelos. ¿Cuál es la frecuencia de HBA? ¿Cuál es la frecuencia de HBS? ¿Y cuál es la frecuencia del heterocigoto, ¿no? Normalmente, pues tendríamos esta secuencia, ¿no? Pero si nos fuéramos de intercambio a un lugar africano y entonces pudiéramos secuenciar allá, no solo inclinándose por los heterocigotos y la variante HBS. Aunque no es necesario hacer una prueba de este tipo para detectar esta individuos que solo tengan esta forma de glóbulos rojos van a ser individuos que tienen el alelo HBA en condición de homocigosis. Individuos que tengan solamente este tipo de células sanguíneas en un frotis de sangre, ¿no?, con una tinción, fácilmente pueden ver los glóbulos rojos, van a tener estas variantes, ¿no? ¿Cómo podemos detectar a los heterocigotos? Van a tener ambos tipos de células en el mismo individuo, ¿no? Entonces, es muy fácil hacer un diagnóstico morfológico. Entonces, no solamente necesitaríamos hacer una prueba molecular para estar seguros, ¿no? Podríamos hacer una tinción de Graham. Son tinciones muy sencillas. Agarras una gota de sangre, la pones en un portaobjetos, con otro portaobjetos la deslizas para expandirla totalmente en toda la placa, el portaobjetos. Lo dejas que se seque, vas a tener una capa de sangre ahí en el portaobjetos. Lo dejas que se seque y después haces la tinción, ¿no? Y observas al microscopio. Es relativamente sencillo. Estaría bien, ¿no?, una práctica de estas cosas sencillas para ver, pero la desventaja es que no hay anemias falciformes, una gran frecuencia en México, ¿no? Tendríamos, por ahí si tienen algún amigo que venga de África, le roban una placa de sangre para ver si tiene, ¿no? Había una en la facultad donde yo estudié que trabajaba con parásitos, una doctora,
que ella sí, no sé si ahí en la facultad tengan, la verdad nunca he preguntado, muestras de sangre con plasmodium, tinciones de sangre. Pero hagan de cuenta, aquí adentro de esta cosa se le ve el parásito, ¿no? Se ve muy interesante, es una doctora que trabaja parasitología, nos enseñó unas muestras de esas, ¿no? Porque se pueden conseguir para que se puedan observar al microscopio. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna duda con la historia que estamos contando nosotros acá? Hay bastantes maneras, ¿no? De poder trabajar, de demostrar estos conocimientos. Así se vería un alineamiento, por ejemplo, en un programa automatizado. Vean, aquí tenemos la hemoglobina, tenemos recuerde que este gen es un gen, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Se me fue el nombre. Cuando vienen de un ortólogo, es un gen mamíferos, algunas aves, algunas ranas, tortugas, salamandras, ratones, y este sería el gen completo, ¿no? El gen completo, y yo puedo hacer comparaciones. Vean, se alinea perfectamente. El alineamiento es una prueba de homología, y la homología es cuando el gen viene de un proceso de divergencia, y no es una paralogía o otra cosa extremas, ¿no? Como lo que se ve en sistemática molecular. Entonces aquí tenemos cada color. Vean, las rojas son As, las azules son citocinas, son guaninas y son timinas, ¿no? Las naranjitas son guaninas y las verdes son timinas. Entonces, si ven, aquí tenemos un patrón de alineamiento. A ojo lo podemos ver estos patrones, ¿no? Si yo hago un acercamiento en un programa automatizado, es un programa que se llama, hay libres, ¿no? Que es el Mega, no me acuerdo cómo se llama. Se me olvidó su nombre, ¿cómo se me olvida? Aquí está, ¿no? Vean. Este sitio es conservado en todos, vean, ¿sí ven? Este sitio de aquí, desde T a esta C, es un sitio conservado en todos los individuos, ¿no? Entonces eso nos habla de procesos. Aquí hay cambios, hay otros aminoácidos, otras bases que son conservadas. Si nosotros hacemos esta traducción a proteínas, también podemos encontrar sitios conservados, y normalmente esos sitios tienen que ver con la cuestión de la afinidad, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes creen que en los chitas podría cambiar podría haber una diferenciación importante en la estructura de la proteína de los chitas, por ejemplo? Sí, ¿por qué? Porque necesitan mucho poder para poder correr tan rápido, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces podríamos empezar a hacer asociaciones. Animales como la tortuga, que son tortugas, vaya, digo, en el agua son rápidas, pero en la tierra no. Pero no requieren mucho oxígeno, sobre todo porque son animales de sangre fría, ¿no? Entonces, seguramente la configuración de la hemoglobina va a cambiar totalmente diferente, ¿no? Como en los mamíferos, o con estos conejos, ¿no? O organismos que viven en sistemas gélidos, ¿no? En sistemas muy fríos. O en altitudes, ¿no? ¿Cuál es el cambio de la altitud? ¿Por qué la altitud puede afectar a la transportación del oxígeno? Porque a mayor altitud, creo que hay mayor oxígeno, mayor cantidad de oxígeno. Menor. ¿Es menor? Ok. A mayor altitud, menor presión. Menor oxígeno. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, ¿han ido alguna vez a Perú, allá donde están los incas, a Machu Picchu? Pues cuando van ¿perdón? Que no. ¿No? Ok. Cuando van subiendo esa cosa, allá estamos hablando de más de 4,000 metros de altitud, ni siquiera la Ciudad de México está a esa altitud. Mucha gente se desmaya, ¿no? Y suben en llamas, no por subir por la subida, ¿no? Sino por la falta de oxígeno. Entonces,
normalmente pues hay adecuaciones a niveles de oxígeno menores, ¿no? Entonces, seguramente esos tienen una ventaja mayor en vivir ambientes con poco oxígeno. Entonces, esta molécula va a cambiar de acuerdo a ciertas condiciones ambientales, pero va a mantener ciertas secuencias que son comunes en todos los alineamientos, ¿no? De todas los genes de otras especies. Y también dentro de las mismas especies puede haber variantes, ¿no? Puede haber mutantes, o sea, variantes alélicas. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿No? No, profe. No, Bueno, entonces ven cómo podemos empezar a correlacionar los genes con otras cuestiones que cuando pensaríamos, ¿no? Que la genética empezara a responder ese tipo de preguntas. Entonces aquí podemos ver, hay gente que se dedica a buscar sitios bajo selección, ¿no? Decir, este sitio AGT que produce tal aminoácido. Este aminoácido le confiere cierta cosa a la proteína, ¿no? Y entonces empieza a ver, empieza a hacer correlaciones entre ambientes, entre gradientes, entre quién sabe qué tantas cosas, para encontrar una correlación entre la adaptación a un ambiente, ¿no? Entonces, cuando hay adaptaciones a ambientes, tiene que haber modificaciones de la expresión de los genes para poder explotar esos nuevos nichos ecológicos. Mira, aquí tenemos el nivel de proteínas, si lo tenía, no me acordé. Acá tenemos la secuencia de ADN, ATG. Vean, todas empiezan con ATG, excepto esta, empieza con GTG. ¿No? Entonces son las modificaciones, excepciones a los códigos genéticos. Pero vean todas ATG, aquí está metionina, alanina, la H no recuerdo qué es, vamos a ver qué es la H, histidina, parece que es histidina. Se me fue muy allá. La H la tenemos es histidina, ¿no? Entonces hay que aprendernos las abreviaturas, que es normalmente como la vamos a encontrar en las bases de datos, ¿no? Entonces aquí tenemos histidina, alanina, vean, aquí están, todos estos sitios son conservados, ¿no? En algunos, por lo menos en los humanos y en los gorilas, que son afines, ¿no? Ya en los baboons, en las ratas, pues empiezan a cambiar, ¿no? Pero tenemos entonces aquí aminoácidos muy conservados y aminoácidos variables a lo largo de todo el alineamiento, ¿no? En esta parte, pues también tenemos estos aminoácidos que son conservados a lo largo de toda la historia evolutiva de estos grupos, ¿no? Bien, entonces así podemos hacer comparaciones, análisis de comparaciones con otros grupos para analizar los genes, ¿no? No estamos analizando relaciones filogenéticas, solamente estamos analizando la historia evolutiva de un gen. ¿Sí me explico? Pues cómo ha cambiado ese gen a través de la historia evolutiva de los grupos. Este es un archivo que ustedes reciben cuando mandan a secuenciar de un secuenciador automatizado. Ustedes tienen que corroborar que las letritas se correspondan con los picos, ¿no? Hay algunos que son de mala calidad, como este, ¿no? Pero aquí podemos ver 1, 2, 3. Vean, aquí hay una discrepancia entre lo que estoy observando con lo que estoy observando en el cromatograma. Entonces, también hay que tener una concientización rigurosa acerca del análisis de las secuencias para qué tomar como ruido o qué tomar como un nucleótido como tal, ¿no? Claro, cada uno de estos nucleótidos, cada uno de estos picos tiene un porcentaje de probabilidad, ¿no? O sea, de confianza, tiene un nivel de confianza alto, medio y bajo. Entonces, aquí normalmente pues está dado por un nivel bajo. No se ve en el cromatograma, se ve cuando ustedes les dan su carpeta, donde están todas sus secuencias, ahí les dan la secuencia y le dan los niveles, ¿no? Le llaman el carry, ¿no? La cobertura que tienen en ese sentido de la confiabilidad de lo que estamos observando. Entonces es un alineamiento muy bonito, es una secuencia muy bonita. Realmente aquí no tengo sitio. Entonces así ustedes empiezan a jalar estos archivos a sus programas y empiezan a hacer los análisis que quieran, ¿no?
En base a esta secuencia, también se puede obtener de estas secuencias de ADN, ¿no? Y hay algoritmos que te hacen eso. Otros marcadores moleculares que podemos utilizar son los microsatélites. Los microsatélites, a diferencia de las secuencias de ADN, los microsatélites son marcadores que son repeticiones en tándem, que tienen una herencia codominante y obedecen a patrones de segregación mendeliana. Los microsatélites son los que se utilizan para hacer pruebas de paternidad o de consanguinidad, ¿no? Entonces podemos obtener, aquí a diferencia de las secuencias, obtenemos el alelo. Los alelos están dados por tamaños. Por ejemplo, este microsatélite que se llama CM01 tiene dos alelos. Tiene el alelo 172 y el alelo 163, ¿no? Entonces, ustedes pueden tipificar a los individuos y si aparece el 172, entonces quiere decir que es homózigo para este alelo. Si aparece el alelo 173, quiere decir que es homózigo para este alelo, ¿no? Como este. Pero si aparecen ambos picos, entonces me está diciendo que es heterocigoto. Y yo puedo mapearlo o ponerlo en una base de datos para después hacer análisis posteriores, pruebas de paternidad, etcétera, etcétera. Tengo el locus A, este sería un individuo homocigoto, este sería heterocigoto, el locus B, todos son, este es homocigoto para un alelo, este es heterocigoto para otro alelo, perdón, homocigoto para otro alelo. Dos bandas en el mismo individuo significa que son heterocigotos, ¿no? Este es un homózigo, tenemos un homózigo, heterócigo, ¿no? Aquí están sus dos alelos con sus distintos tamaños. Entonces, con esto podemos hacer un montón de pruebas o análisis genéticos, ¿no? También son muy comunes para utilizarlos como para hacer mapeo, ¿no? De ligamiento genético. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Creo que no, profe. No, profe. Bueno, entonces, pues ahí está, ¿no? Es un mundo de conocimiento que no nos vamos a meter más allá, pero que ustedes sepan que hay todas esas herramientas moleculares para poder hacer análisis genéticos, ¿no? Estos son usados en pruebas de paternidad, les digo, los microsatélites están ampliamente usados ahorita en la genotipación, por ejemplo, de razas, ¿no? En animales o en plantas. Entonces, ya con eso tenemos líneas genéticas puras y podemos entonces empezar a hacer otro tipo de análisis, ¿no? Bien, entonces, todo eso pues obedece a la expresión de los productos génicos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario final. Algo que no hayan entendido. Sí, Itzel. Yo tengo una duda, pero es de la actividad entregable. Ok. Es que en el ejercicio 3, cuando hago la chi cuadrada, me da, como los datos esperados son igual a los observados, me da 0. No sé si no sé qué estoy haciendo mal o si sí está bien. Sí está bien, ¿no? Te dan los mismos. O sea, cuando te da 0 quiere decir que tus datos observados y los esperados son iguales. Ok. Bueno, gracias, profe. No, de qué. ¿Alguna otra duda? No, profe. No, profe. Bueno, el miércoles vamos a ver un poco cómo navegar en un buscador de genes y vamos a trabajar un poco en bases de datos para que ustedes puedan pues conocer, ¿no? Por lo menos llevarse esa idea de dónde buscar información genética, ¿no? Sobre todo de genomas. Tenemos el conocidísimo GenBank, pero pues no nos vamos a meter con él. Vamos a utilizar otro buscador a nivel genómico donde podemos obtener los genes, ¿no? Configuraciones, ver intrones, exones, un poco nos da una mayor información más robusta acerca de los genes. Entonces, por lo menos para que se lleven una idea de que hay bases de datos donde ustedes pueden buscarlo, ¿no? Se los voy a enseñar de manera rudimentaria, viajando entre pestañitas del buscador y picándole aquí, picándole allá, ¿no? Pero también ustedes sepan que hay
formas, sobre todo en R, de poder bajar información de datos, de bases de datos de donde ustedes quieran. Si algún día pues se dedican a hacer algo de este tipo. Entonces, si no hay dudas, pues el miércoles, por favor, pues ténganse por ahí una computadora o una tablet, aparte de donde se están conectando, ¿no? Para que puedan estar, para no puedan estar interrumpiéndose en cambiarse de pestañita en el mismo aparato, ¿no? Yo siempre les recomiendo que tengan un aparato alterno para que puedan estar más concentrados en ese sentido. Sí, profe. De todos modos, antes del miércoles les voy a poner como una guía en un TXT. Ese día poderlo seguir, ¿no? Poderlo ir siguiendo, pues muy, muy pequeño, pero es como una idea, ¿no? Para que no nos perdamos. Nos vemos el próximo miércoles. Sí, profe, hasta luego. Ok, gracias. Vuelves con su práctica 1, ¿eh?